En Desde Adentro compartimos nuevas voces por más democracia y menos distancia. Los hacedores, acciones que dan nuevos sentidos a las ideas. Nosotros desde el programa y desde la organización venimos acompañando y empujando esta movida de tratar de instalar esta nueva mirada, esta nueva filosofía, pero nos genera preguntas, dudas, muchas dudas, y para eso estamos en contacto con Jonathan Funes. Él es santafesino y sabedor de informática. ¿Es así, Jonathan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Un gusto de saludarlos nuevamente. Jonathan, como te decíamos en el programa anterior, ¿te acordás que nos quedamos con y muchos oyentes, muchos mensajes, muchos mails, conexiones por Face, se referían a esa duda que nosotros habíamos plantado en el programa sobre las redes sociales y la posibilidad del software libre y el uso del software libre en las redes sociales? Una de las preguntas más grosas, primero, si nos puede sintéticamente contarle a quien está escuchando a qué se refieren cuando hablan de software libre. Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Así que voy a tratar de referirlo, de definirlo de la manera que lo hizo justamente Richard Stallman, que es de alguna manera el iniciador de todo este movimiento del software libre, allá por 1980 en lo que es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que justamente definía el software libre y decía esto: el software libre no es un asunto técnico, ¿sí? No es un asunto de computadoras, ni de programadores, ni de servidores, ni de cables submarinos, ni nada de eso. El software libre es un asunto ético, porque el software libre justamente es aquel software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Entonces, partiendo de esta definición, nosotros decimos que el software libre no es cosa de computadoras, el software libre no es cosa de técnicos, sino que el software libre es una forma de pararse frente a las tecnologías desde un punto de vista político, de acción sobre, de alguna manera, podemos decir, la apropiación de las tecnologías por parte de la comunidad, de a lo mejor algún comunicador, de alguna vecina que está planchando, o de mi vieja que está cocinando ahora, qué sé yo. Son esas cosas. El software libre es justamente una forma de ver las tecnologías distinta a, digamos, lo que impera, lo que reina, que es solamente ver las tecnologías como una computadora o como una línea de código. Nosotros, digo, los activistas estamos parados desde el punto de vista que vemos a las tecnologías como un camino de liberación de conciencia, un camino de liberación de los pueblos. Eso sería a grandes rasgos lo que nosotros entendemos por software libre, ¿no? Podría seguir hablando, pero eso es más o menos el núcleo duro, lo central que hay que entender, ¿no? Que no es un asunto técnico, sino que es más bien un asunto ético. Eso es lo que tiene que quedar. Jonathan, entonces, digo, porque el otro día charlando con un alumno que había escuchado y se quedaba con ganas, yo tratando de adelantar algo, esto, por ejemplo, uno para acceder a Windows, sí, que es el programa que uno más conoce, uno tendría que pagar por ese programa. Lo que uno escucha o que ha leído sobre el software libre, lo primero que nos refiere es que es gratis o de acceso libre. Los programas en concreto, digo como para darle forma y para que quien esté escuchando entienda que además de ser una cuestión filosófica, yendo a lo puntual, tomando un ejemplo puntual, el caso de los programas, ¿eso podría ser una diferencia? Claro, es una diferencia y digamos una diferencia importante. A ver, ¿qué entendemos nosotros por libre? Eso es el problema. Y creo que muchas veces es la gran confusión. Cuando nosotros hablamos de software libre no estamos hablando de precio ni de dinero. Nosotros estamos hablando de libertad. A ver, tranquilamente el software libre puede ser pago. A ver, por ejemplo, en mi vida cotidiana me gano la vida instalando distribuciones o sistemas operativos libres y cobro por eso, sí, pero instalo software libre. Entonces, sí, pero instalo software libre y cobras. Claro, justamente porque nosotros no hablamos de precio, hablamos de libertad. Claro que muchos programas justamente están disponibles de forma gratuita, digamos, sí, pero no la gratuidad en el sentido capitalista de gratuidad, sino gratuidad en el sentido de que es libre de
que pueda descargarse, que pueda utilizarse por parte de las personas. Y aquí hay una cosa muy interesante del software libre. Para que algo sea justamente considerado software libre, debe cumplir lo que nosotros llamamos las 4 libertades básicas, ¿sí? Que es la libertad de estudiar, la libertad de compartir, la libertad de modificar y la libertad de distribuir, ¿sí? Esas copias de nuestros programas. Fíjate que son 4 libertades que definen de alguna manera el programa libre. Un ejemplo concreto. Todos conocen el Sara Radio, ¿sí? Que es un automatizador de radio. Bueno, hay una versión libre del Sara Radio que se llama Radit, ¿sí? Aunque no es 100% libre, pero no vamos a entrar en eso. A lo mejor podríamos discutir, porque en ese tema hay cuestiones que tienen que ver con licencias, esas cosas que a lo mejor lo podemos dejar para otra charla. Por ejemplo, G-Radio es otro automatizador muy potente, similar o incluso de mayor calidad que el Sara Radio, y el desarrollador, Charles Escobar, un compañero a quien conocemos y a quien referenciamos siempre en esta materia, él siempre nos dice que, por ejemplo, él cobra por desarrollar su programa, ¿sí? Él lo distribuye libremente, digo, cualquiera puede entrar a su página y descargarlo, pero, por ejemplo, él lo que ofrece es un servicio adicional, de decir, yo te instalo mi programa, el que yo he puesto mucho empeño en hacerlo, y además te cobro un plus por instalarte la radio y todas esas cosas. Entonces, gratuidad, nosotros hablamos no justamente de precios, sino de libre disposición de ese programa. A ver, Jonathan, que no pueda cobrarse. ¿Sí? Perfecto, pero en el caso puntual, vos recién me nombrabas un programa que maneja o que nos permite manejar una radio. Claro. Otro ejemplo puede ser, para hacerlo más burdo, y perdón si esto ofende a los librepensadores del software, pero vamos a hablar de CorelDRAW, de Photoshop, de esto que usamos mucho los comunes y corrientes. Digo, hay alternativas o programas realizados en software libre, al cual, podemos comprar en algún momento en software libre, pero tengo la libertad de poder distribuirlos sin autorización previa. Más o menos es así lo que me estás contando. Claro, exactamente. Por ejemplo, el Inkscape, que es uno de los programas de trabajo vectorial que es lo que sería el CorelDRAW libre, es un programa, por ejemplo, yo lo tengo en mi computadora. Si un día me decís, nos juntamos a comer ahí un patillo, algún pescadito ahí de corriente. Un dorado, bueno, se ve que no conoce mucho el río, querido. Un dorado. Por ejemplo, ahí en la costanera de Corrientes, con un vinito, vos me decís, che, mirá, la verdad que quiero el Inkscape, porque, bueno, yo te facilito una copia, te la facilito. Y en ese acto de facilitarte, yo no tengo por qué decirle al desarrollador principal de Inkscape, che, mirá, yo estoy compartiendo esto. No, yo tengo la libertad de compartirlo. Claro. Porque justamente, para que un programa sea libre, una de las libertades es que pueda distribuirse libremente, que no haya una restricción, ¿sí? Y antes me olvidé de una cosita que es muy importante. Nosotros hablamos que es la principal diferencia con Windows y con los sistemas pagos o con esa mentalidad capitalista de desarrollo de las tecnologías. Por ejemplo, muchos programas son libres, ¿sí? Pueden ser descargados gratuitamente, siempre hablando de software libre, pero muchas veces, por ejemplo, lo que los desarrolladores piden es colaboración, ¿sí? No necesariamente dinero, a lo mejor pide una colaboración con alguna, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ustedes ahí en la radio desarrollan un programa para X cosa puntual de la radio, entonces dicen, está bien, lo licenciamos bajo una licencia libre, pero a cambio pedimos una retribución. ¿Qué retribución? Bueno, que algunos compañeros nos ayuden, por ejemplo, a traducirlo al portugués, o que otro nos ayude con la gráfica de ese programa. Claro. Esas son formas de pagar, por así decirlo, por ese programa, ¿no? Pero siempre con la lógica de que pueda distribuirse, que pueda compartirse libremente y que no haya una restricción o que no haya una cadena que impida el ejercicio de alguna de esas 4 libertades. Claro, no solo el dinero es el medio de cambio, que en este caso el puntual que das recién en este caso sería el de poder traducir, o sea, los conocimientos que nosotros podamos tener para poder traducirlo al portugués. Ejemplo. Sí, en este ejemplo, ¿no? Claro. En inglés, en turco, o lo que sea, o en guaraní, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, muchas veces la moneda de cambio son los favores o el conocimiento que tenga cada uno aplicado a que ese programa pueda seguir siendo distribuido masivamente, ¿no? Jonathan. Cosa que en otros programas no existen. Jonathan, Mariano Leiva, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, compañero? Bien, bien. Y hablando de compañeros, yo le voy a cambiar un poquito el tema del software libre para hablar y consultar en realidad respecto de las redes sociales. Hoy al comienzo del programa hacíamos una editorial respecto de la construcción mediática que se dio con el caso de Santiago Maldonado. Y una de las cosas que nosotros nos preguntamos en tanto que militantes de la comunicación comunitaria es hasta qué puntos las redes sociales son una alternativa para generar agendas mediáticas alternativas a los medios hegemónicos, porque muchas veces observamos que hay mucha gente trabajando, mucha gente poniéndole empeño en el trabajo de las redes sociales, pero que en definitiva terminamos trabajando y operando sobre la agenda impuesta por los grupos hegemónicos. Por ejemplo, por decir algo, terminamos todos comentando respecto de una opinión de Mirta Legrand. Claro. Y entonces la consulta es ¿cómo lo ves vos, que sos un especialista en todo lo que tenga que ver con informática? Especialista en realidad queda como mucho el título. Dije la otra vez, a ver, mi título en realidad es licenciado en comunicación social. O sea, yo soy periodista, ¿no? Mucho mejor, estás más apto para contestar lo que te acabo de preguntar. No tengo formación técnica, a eso me refiero. Salvo algunas cosas en las que uno se amaña, ¿no? Pero, a ver, en este punto de las redes sociales, voy a tratar de ser muy sintético, cosa que a mí me cuesta mucho, porque a mí me encanta hablar. Tema de redes sociales. El problema que tenemos los comunicadores es que tenemos la tendencia, no por malos, sino, no sé por qué, de replicar muchas veces lo que escuchamos en los medios hegemónicos o comprar el discurso que se vende. Por ejemplo, redes sociales. ¿Qué significa redes sociales? ¿Qué son redes sociales? ¿Redes sociales es una plataforma como Facebook? ¿O redes sociales, por ejemplo, es una cooperativa de trabajo? ¿Eso es una red social o no es una red social? Tenés razón. O sea, hay que entender o hay que tratar de decir, de discutir los términos. Por ejemplo, el término apropiado para Facebook sería servicio de red social. ¿Por qué servicio? Y servicio porque nosotros estamos pagando. Pueden decir, ¿cómo pagando? Si es gratis. No, en Internet nada es gratis. En Internet, si algo es gratis, si algo es gratuito para el usuario, significa que el usuario es el producto, no el consumidor, sino que el usuario es el producto. Cuando algo se dice gratis es porque nosotros somos el producto. Nuestros datos son el producto de Facebook. ¿Ustedes cómo piensan que Facebook, Twitter o todas esas redes sociales ganan fortunas? ¿Ganan fortunas solamente por la publicidad o por algunas otras cosas más? ¿Cómo hace Facebook para tener tanta publicidad? ¿Qué hace con nuestros datos? ¿Alguno alguna vez ha leído todas las términos y condiciones de Facebook? La que hay puntualmente, hay un apartado de Facebook que dice privacidad de los datos. ¿Alguno se ha detenido a leer eso? ¿Qué es el tratamiento que hace Facebook de nuestros datos? Por ejemplo, Facebook vende nuestros perfiles, nuestras informaciones personales, lo que nosotros ponemos, nuestras publicaciones, etcétera. Todo eso genera un patrón de comportamiento que Facebook después lo vende a sus anunciantes. Y en el mejor de los casos lo vende a sus anunciantes. En muchos casos Facebook colabora con la NSA, con la CIA, con las agencias de inteligencia del mundo para generar patrones de comportamiento dentro de los países en los que ellos tienen intereses. Jonathan, y siguiendo, yo sí te voy a traer otra vez al tema del software libre, sumándome a esta consulta que te hizo Mariano con respecto a este concepto o mal conceptuado, como vos recién nos estás comentando, el de las redes sociales. Pensando en el software libre, digo, o en el mundo del software libre, o lo poco que conocemos algunos, ¿existen programas similares o aplicaciones similares como el Face, como el WhatsApp, dentro del espacio del software libre? Sí, te diría que sí. A ver, similares no, pero que sí que cumplen la misma función, que cumplen la función de comunicarnos. Por ejemplo, una alternativa por ejemplo, yo no uso Facebook, no uso WhatsApp, no uso Twitter, no uso Gmail o no uso nada de esas cosas, fundamentalmente primero por una cuestión ideológica y segundo porque tampoco quiero entregar mi información personal a esas empresas capitalistas, esas empresas norteamericanas, fundamentalmente porque sé que nos van a estar espiando. Y esto no es una cuestión paranoica, ¿no? Es algo que reveló Edward Snowden, que revelaron las publicaciones de Wikileaks, que las empresas de tecnología son aliadas de Estados Unidos y de las grandes potencias en el espionaje de sus ciudadanos.
Y en ese caso puntual, la pregunta sería, ¿cuál es tu alternativa para armar una red social sin tener que caer en eso que vos estás contando? Bien, por ejemplo, una alternativa fundamental, que es nuestro caballito de batalla, es Diáspora. Diáspora es una plataforma social, ¿sí? Ese sería el nombre apropiado, plataforma social desarrollada por unos compañeros rusos y mantenido por una comunidad mundial a lo largo de muchos países, que para no caer en tecnicismos, ¿no? Para evitar aburrir a la audiencia, se generan instancias locales, ¿sí? Es decir, Facebook lo que hace es centralizar todo en un solo servidor, por así decirlo. Centraliza toda la información en un solo lugar, ¿sí? Eso es muy peligroso. Lo que hace Diáspora, por ejemplo, una de las tantas alternativas es federar, lo que se dice es federar los servidores. Entonces hay en cada lugar, ¿sí? Puede haber uno o dos, por ejemplo, aquí en Argentina hay un servidor Diáspora, diáspora.com.ar. Los compañeros de Diáspora Argentina, Haiku, Estanislao, etcétera, etcétera, son un grupo de compañeros que se cansó del espionaje y del abuso que hacía de ellos Facebook y decidió montar su propio pod de Diáspora. ¿Qué significa montar un propio pod? Significa tener en un solo lugar diferentes instancias para poder conectar a la gente. Y lo mismo pasó en Uruguay, se juntaron un grupo de compañeros y montaron un propio pod de Diáspora. Hay otro en Estados Unidos, hay otro en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Se va formando como una red, ¿sí? De pequeños servidores, todos funcionando independientemente, pero de alguna manera pueden conectarse entre sí, ¿sí? Para evitar que toda la información esté centralizada en un solo lugar. ¿Se entiende a lo que voy, no? A ver, sí, está perfecto, se entiende. Yo, a ver, bajo... Jonathan, sí. En concreto, yo bajo o me conecto o busco, googleo esa aplicación, ese programa o ese lugar, y me instalo o coloco Diáspora, y yo podré conectarme con otros y eso me permite armar una red social sin tener que ser espiado o que mis datos sean usados comercialmente. Claro, eso estén comprometidos por... Claro. Lo que es Diáspora no tenés que instalar nada. Te registras, por ejemplo, para algún curioso que esté escuchando, alguna curiosa, entra a la dirección, pone en su buscador favorito www.diaspora.com.ar. O sea, es como loguearse en Facebook o en cualquier otra red social, nada más que esta es federada, respeta más nuestra libertad, o sea, por perfecto. Contrato, por así decirlo, por contrato no puede disponer de nuestros datos están almacenados en una forma segura, y si aún así somos súper paranoicos y no queremos que nuestros datos estén en ese lugar, el código fuente, que es decir, cómo está escrito el programa, está disponible para descargar, si podés descargarlo, si tenés los conocimientos necesarios, y podés montarte tu propio servidor de Diáspora, ¿sí? Diáspora, digamos así, es una alternativa a Facebook. Después tenemos, para los que les gusta Twitter, hay otra instancia, hay otra red social que se llama GNU Social, ¿sí? Es una plataforma de microblogeo, que es como Twitter, de 140, esos 140 caracteres, todo lo que conocemos de Twitter, ¿no? O sea, son diferentes alternativas que hay a las redes, a los servicios de redes sociales que nosotros comúnmente conocemos. Y hoy, Jonathan, con esto nos quedamos con nos quedamos con Diáspora. En otro programa seguramente te vamos a volver a llamar para que nos siga contando, porque, insisto, también es política de nuestra organización hacer visible y acompañar y difundir lo que es el software libre. Y como entenderás, lo que estás contando es muy valioso y nos interesaría que expandirnos o explicarlo mejor en diversos programas. Hoy, repetimos, a quien esté escuchando, tiene una alternativa concreta al Facebook, que es diaspora.com. Y en otros programas nos contarás cuál será la alternativa al WhatsApp, que es otra red muy utilizada. Jonathan, como siempre, es un placer haberte tenido. Vamos a volver a tenerte en la mesa en próximos programas para que nos sigas iluminando con respecto a lo que es el software libre. Bueno, cómo no, para mí es un placer enorme que podamos compartir estos momentos. En Desde Adentro compartimos nuevas voces por más democracia y menos distancia. Los hacedores, acciones que dan nuevos sentidos a las ideas.